Can Yaman lo ha vuelto a hacer. De verdad, este hombre no para de darnos de qué hablar. ¿Se acuerdan de su compromiso rapidísimo con Demet Özdemir? Pues parece que ahora él mismo ha soltado la bomba de por qué fue todo tan de golpe. Y créanme, la razón es más loca de lo que imaginábamos. O sea, imaginen la escena. Todos estábamos súper emocionados porque la pareja de moda, los protagonistas de Erkencikus, se casaban. Un notición. Y de repente zas. Compromiso oficial. Las redes sociales ardían, los fans enloquecían y nosotros aquí intentando entender cómo había pasado todo tan rápido. Porque seamos sinceros, aunque hacían una pareja espectacular, nadie se lo esperaba. Era como un cuento de hadas, pero que se aceleró a la velocidad de la luz. Pues resulta que ahora, en una de esas entrevistas que Can se suelta, ha confesado el motivo. Y no fue solo porque se querían mucho, aunque seguro que también. Según él, la presión mediática era brutal. Estaban en el ojo del huracán. Cada paso que daban se magnificaba, se especulaba de todo, y él, para poner fin a tantos rumores y dar una imagen de solidez, decidió dar el paso del compromiso. Toma ya. O sea, para que nos entendamos, no fue tanto un impulso del corazón, sino más bien una jugada estratégica, ¿no creen? Es como si hubiera dicho, basta ya de inventos. Vamos a oficializar esto para que se dejen de meter. Me parece interesante. Para ser honestos, nunca me hubiera imaginado que un compromiso tan romántico pudiera tener una pizca de marketing detrás. Pero bueno, es el mundo del espectáculo, ¿qué se le va a hacer? Lo que yo creo que está pasando es que Can, que es un tipo muy mediático y sabe cómo manejar su imagen, vio una oportunidad para controlar la narrativa. Cuando todo el mundo está hablando de ti, de tu vida privada, de tu relación, a veces la mejor forma de parar el ruido es darles algo grande, algo oficial, algo que ya no puedan cuestionar. Y un compromiso pues es un compromiso. Muchos dicen que quizás esto demuestra que él es muy impulsivo y que se deja llevar por las opiniones externas. Pero yo sospecho que hay un cálculo detrás. Es un actor, sabe de esto. Y si él dice que fue para dar una imagen de solidez y calmar las aguas, pues habrá que creerle, ¿no? Aunque por dentro me esté diciendo, venga ya, Can. ¿De verdad solo fue por eso? Es que piénsenlo, si te casaras o te comprometieras solo por la presión, luego la relación se desgasta, ¿y qué haces? No sé, me da la impresión de que se le ha dado la vuelta a la historia. Lo que para nosotros era el sueño de una pareja enamorada, para él quizás fue una forma de poner orden en su vida pública. ¡Qué fuerte! Y ahora la pregunta del millón, ¿creen que esta confesión cambia algo en cómo vemos a Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O simplemente es una anécdota más en el circo mediático? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que fue una decisión impulsiva o una estrategia bien pensada para controlar la opinión pública?